Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase de sistemas eléctricos automotriz para el cuarto curso, séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. Yo soy el profesor Fabián Lovera. Voy a estar dictando este curso, ¿verdad? Eh, los motivos por los cuales estamos haciendo esto virtual, creo que ya los conocen un poquitito de fuerza mayor, pero de igual manera vamos a tratar de dar la mejor manera la clase, de darle un seguimiento muy a los trabajos prácticos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? A lo largo del curso. Eh, Dando inicio un poquitito a los objetivos diarios, ¿verdad? Los objetivos que vamos a tratar de cumplir con esta clase virtual serían los de analizar el comportamiento de la tensión, intensidad de corriente y resistencia en el circuito eléctrico, comentar sobre la importancia de leyes físicas en los circuitos eléctricos. Finalmente, participar en debates sobre los efectos de la corriente eléctrica al cuerpo humano. ¿Sí? Ok. Dando un poquitito lo que sería inicio a esto, vamos a ver un poquitito los circuitos eléctricos y magnitudes fundamentales. La aplicación de la electricidad al automóvil es tal que en la actualidad los vehículos ya están provistos de aparatos cuyo funcionamiento se produce gracias a transformación de energía eléctrica en mecánica, calorífica, química, ¿verdad? Eh, Empleándose componentes muy variados que realizan funciones diversas, ¿verdad? En beneficio de una mayor seguridad en los vehículos y confort en los pasajeros, ¿verdad? Podríamos partir de los más esenciales, como por ejemplo podría ser la batería, motor de arranque, generador, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar un poquitito a los más sofisticados, de cierta forma, como los interruptores de inercia y seguridad, programadores de velocidad, los componentes eléctricos del automóvil van aumentando día a día, ¿verdad? Y cada vez hace más compleja la instalación. A este conjunto de mecanismos que funcionan mediante la energía eléctrica, forman el llamado equipo eléctrico del automóvil, ¿sí? Y para su estudio vamos a dividirlo en diferentes partes que vamos a denominar circuitos. Una división de muchas que podrían hacerse establece los siguientes circuitos así primordiales, ¿verdad? Circuito de arranque, circuito de carga, de encendido, de alumbrado, de maniobras y finalmente de accesorios. Cada uno de estos circuitos mencionados tiene una misión concreta. Y para esto dispone un cierto número de aparatos que están situados en todos los lugares del vehículo y necesitan que se les llegue energía eléctrica. Para esto se interconectan, ¿verdad? En medio de la instalación, por medio, digo bien, de la instalación eléctrica, en la que órganos de mando van situados la mayoría, digo bien, de los casos en el habitáculo, ¿verdad? Y al alcance del conductor para que pueda gobernarlas sin problemas. El circuito de arranque comprendería todos los mecanismos que hacen poner en marcha el motor del vehículo. El de carga, por ejemplo, podríamos englobar a todos lo que tienen como misión proporcionar energía eléctrica para abastecer a todos los demás circuitos. El de encendido para que realice la explosión de la mezcla de aire y gasolina en el motor y funcione por sí solo. El de alumbrado, como lo dice su nombre, ¿verdad? Sería para iluminar la calzada por la que va a circular el vehículo. De noche también señalizarlo en ella. El de maniobras gobernaría los sistemas de señalización que utiliza el vehículo una vez que está en marcha, ¿verdad? El de accesorio comprendería los aparatos que hacen más cómoda la conducción del vehículo. Ahora podría ser el levantavidrio automático, por ejemplo, para citar nada más algunos. En la siguiente lámina aquí tenemos, por ejemplo,
la implantación en el vehículo, ¿verdad?, de los diferentes componentes del equipo eléctrico del automóvil, que están interconectados entre sí, ¿verdad?, por medio de la instalación eléctrica que está fijada a la carrocería y se extiende por todo el vehículo. De esta forma, ¿verdad?, se forman los diferentes circuitos eléctricos cuyo funcionamiento se rige por leyes eléctricas fundamentales y cuyo estudio vamos a abordar en esta clase en particular. Si bien algunos conceptos probablemente ya los manejan, ya lo habrán visto en cursos anteriores como circuitos eléctricos, electrónicos, etcétera, vamos a repasarlo de igual manera, ¿verdad?, vamos para que estemos nivelados a la altura de este curso de sistemas eléctricos automotrices. El primer concepto que debemos manejar sería el de cuerpos conductores y aislantes. Como ya sabemos, todos los cuerpos que están en la naturaleza se forman por una cantidad determinada de pequeñas partículas que están unidas entre sí. Cada partícula a su vez está compuesta por varias moléculas que a su vez están constituidos por átomos. El átomo es la porción más pequeña de materia y de vuelta dentro del átomo, en la parte central, tenemos el núcleo, alrededor del cual gira en continuo movimiento y en órbitas distintas una serie de electrones que tienen carga negativa y están cargados de electricidad, ¿sí? Mediante la aplicación de una fuerza eléctrica se consigue desplazar algunos de estos electrones fuera de sus órbitas y esto es producir corriente eléctrica, ¿sí? Entonces sería movimiento de electrones en un determinado sentido, ¿sí? Ciertos átomos de los cuerpos permiten de manera fácil el desplazamiento de electrones entre sus órbitas o el movimiento de electrones entre los átomos. Estos cuerpos son los llamados conductores. En cambio, otros cuerpos no permiten este desplazamiento o lo dificultan, entonces son llamados aislantes, ¿sí? De manera general, son cuerpos conductores todos los metales y entre ellos destacan, ya que tienen buena conductividad, la plata, el cobre y el aluminio, por citar algunos, ¿sí? Eh, Entre los conductores metálicos y aislantes también existe una tercera clasificación, que serían los semiconductores. Son llamados de esta forma porque son peores conductores que los metales, pero mejores de manera general que los aislantes, quedan más o menos en el medio. Las especiales características de conducción de los semiconductores vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquitito lo que vendría a ser un circuito eléctrico, ¿sí? A modo de definición, podemos definir como un circuito eléctrico al conjunto de elementos que se necesitan para que se establezca una corriente eléctrica. El circuito eléctrico normalmente se asemeja, ¿verdad?, o se dice que tiene mucha similitud, digo bien, con uno de agua. Aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva de la lámina, depósitos de agua, ¿verdad?, corriente de agua. Suponemos, por ejemplo, que los recipientes con agua de la figura están unidos en su parte inferior, ¿verdad?, y que se encuentran a distinto nivel, como observamos ahí. Entre ellos hay una diferencia de nivel y gracias a esta diferencia de nivel, cuando se abre esta llave de paso, la válvula indicada, el agua pasa del depósito 1 al depósito 2 hasta que los niveles de ambos depósitos se igualen. Es decir, hasta que no exista una diferencia de nivel. Esto mismo es lo que ocurre en el circuito eléctrico, en el cual disponemos de un generador en el que existe una diferencia de potencial eléctrico en sus bornes DDP, normalmente llamado por sus siglas, y que se une a un receptor que en el ejemplo aquí mostrado sería una lámpara mediante hilos conductores. Cuando cerramos el interruptor se establece una corriente eléctrica en el circuito y los electrones son empujados por la fuerza eléctrica del generador y transmiten este empuje de unos a otros a través de todo el circuito moviéndose alrededor de él.
básicamente un poquitito lo que sería el circuito eléctrico. Em, habiendo dicho eso, pasamos un poquitito a lo que sería la intensidad de corriente. Eh, en un circuito eléctrico puede haber mucha o poca corriente eléctrica según pasen por él muchos o pocos electrones por segundo. Entonces, podemos llamar intensidad a la cantidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor en una unidad de tiempo. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. La intensidad de la corriente eléctrica corresponde en el circuito que habíamos mostrado anteriormente, volviendo a esto, al agua, ¿sí? La cantidad de agua que pasa por un depósito a otro en un tiempo, en una unidad de tiempo, se vendría a ser la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Al caudal de agua, podríamos llamarle como intensidad de la corriente eléctrica. Pasando un poquitito al siguiente concepto que debemos conocer, sería el de tensión. Vimos que para hacer circular a estos electrones a través de un circuito, ¿verdad? Se necesita una fuerza eléctrica, ¿verdad? Una fuerza electromotriz que empuje a estos electrones. A esta fuerza se le llama tensión o diferencia de potencial. Y en el lenguaje del taller normalmente se le conoce como voltaje, ¿sí? En la figura anterior habíamos visto que el agua pasa del depósito 1 al depósito 2, ¿verdad? Debido a esta diferencia de nivel entre ambos. Si se quiere hacer una circulación constante de agua, es necesario entonces mantener diferencia de nivel entre estos depósitos, lo cual se consigue bombeando, por ejemplo, el agua que llega al depósito 2 para hacerla regresar por otro camino de vuelta al depósito 1. Esta bomba, ¿verdad?, que vamos a utilizar realiza un trabajo para mantener esta diferencia de nivel, ¿sí? Eh, en cuanto a lo expuesto, podemos deducir entonces que los generadores eléctricos producen la fuerza electromotriz, o FEM, como también se le conoce por sus siglas. La FEM produce DDP, o diferencia de potencial entre los bornes del generador. La diferencia de potencial que es aplicada a un circuito produce corriente eléctrica a través del mismo. Entonces, los generadores son capaces de producir energía eléctrica, ¿sí? Entre los distintos tipos de generadores que podemos citar así rápidamente, podrían ser las pilas, ¿verdad?, que transforman energía química a eléctrica. Los acumuladores, que reciben energía eléctrica y la transforman en química, ¿verdad?, manteniéndola acumulada para más tarde deshacer de vuelta esta transformación y devolver de vuelta energía eléctrica. Los alternadores, por ejemplo, que transforman digo bien, energía mecánica de rotación en energía eléctrica. La unidad de medida del potencial eléctrico o tensión es el voltio, ¿sí? Tiene normalmente múltiplos o submúltiplos, ¿verdad? El megavoltio, kilovoltio, milivoltio, etcétera, de acuerdo al nivel de tensión con el cual nos toque trabajar. Avanzando un poquitito más, otra magnitud física que debemos conocer es la resistencia, ¿verdad? El paso de esta corriente eléctrica no se realiza en todos los conductores con la misma facilidad. Como ya vimos, ¿verdad?, la estructura atómica de estos cuerpos influyen de manera importante en la facilidad de desplazamiento de electrones, así como otras causas que vamos a considerar ahora. Resistencia se define como la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse, ¿sí? La unidad de medida es el ohmio. El ohmio es la resistencia eléctrica de una columna de mercurio de 1 milímetro cuadrado de sección y de 103.6 centímetros de longitud a temperatura 0 grados centígrados. También cuando hablamos de ohmio tenemos los múltiplos y submúltiplos, kiloohmio, megaohmio, microohmio, etcétera, ¿sí? Pasando a la siguiente magnitud, hay una ley que sería la ley de Ohm, que fue descubierta por un físico alemán de apellido Ohm, que comprobó experimentalmente que cuando se aplica
a un circuito eléctrico determinado una diferencia de potencial doble, triple, cuádruple, se obtiene una intensidad de corriente que es de forma doble, triple o cuádruple también. Entonces, el cociente obtenido al dividir la tensión aplicada al circuito por la intensidad de corriente obtenida es una constante R y expresa una cantidad, una característica del circuito que es precisamente la resistencia. Entonces, la ley de Ohm enuncia que la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. I igual a V sobre R, de forma algebraica, ¿verdad? En cuanto a agrupaciones, podríamos hablar un poquitito de la agrupación serie. Se dice que varios componentes de un circuito eléctrico están conectados en serie cuando la totalidad de la corriente pasa por cada uno de ellos necesariamente, ¿sí? Aquí en esta lámina tenemos tres resistores que se encuentran en agrupación serie. La misma corriente eléctrica atraviesa a los tres resistores, ¿sí? Y este sería el símbolo de la resistencia. En la agrupación de varias resistencias conectadas en serie, como les comenté, la intensidad de corriente es la misma en cualquier punto del circuito porque los electrones solo tienen un camino, como se ve aquí en la figura. Entonces están obligados a pasar en igual cantidad por todas las resistencias. Esa sería la característica principal del circuito serie, entonces de la agrupación serie. Aquí vamos a avanzar un poquitito con la agrupación paralelo. La agrupación paralelo es la cual en la que varios componentes de un circuito eléctrico están en forma paralela. Es decir, la corriente se bifurca cuando llega a ellos, pasando en una parte de la misma por cada componente, ¿sí? A mayor resistencia va a atravesar la menor corriente, a menor resistencia, mayor cantidad de flujo de electrones o mayor cantidad de corriente. Aquí, por ejemplo, en esta lámina tenemos una asociación en paralelo, ¿sí? Y la tercera asociación que tenemos sería una mixta o una agrupación serie paralelo. Que nada más que es combinaciones de las anteriores, ¿verdad? Formada al conectar varios elementos en serie y otros en paralelo. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica de lo que vendría a ser un poquitito una agrupación serie paralelo. Caída de tensión eh, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que recorre a la resistencia al valor óhmico de esta, ¿sí? Es lo mismo que voltaje, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Un generador G, por ejemplo, entonces presenta cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, el generador en sí, ¿verdad? Porque tiene una resistencia propia, lo cual significa que cuando cerramos un interruptor, el paso de corriente por todo el circuito se da. Entonces, a través del propio generador mismo también. Y provoca una caída de tensión al haber una resistencia, al haber una corriente, entonces hay una caída de tensión, lo cual supone que al circuito no se le están aplicando realmente 12 voltios, sino 12 voltios menos la resistencia del generador por la corriente que atraviesa al generador. RI, normalmente la resistencia interna del generador se denomina, ¿sí? Avanzando un poquitito más en cuanto a los aparatos eléctricos de medida, los aparatos que nos van a servir en el taller para poder medir un poquitito la resistencia de nuestros resistencia, tensión, corriente de nuestros instrumentos de trabajo. Podríamos citar, por ejemplo, el amperímetro, que es el elemento encargado de medir la corriente eléctrica a través del conductor o la corriente eléctrica que le lleva a cierto componente. El voltímetro, que sería, por ejemplo, el aparato que nos sirve para medir la cantidad de voltios a la cual está sometido cierto componente. Ahora esto vamos a graduar de acuerdo a los niveles
en los cuales trabajamos. Por ejemplo, para un amperímetro podríamos graduarlo en amperios, miliamperios, microamperios, etcétera, según la intensidad de corriente que vamos a medir. Es muy importante recalcar que el amperímetro se conecta en serie con el circuito que vamos a medir, ¿sí? El voltímetro se conecta en paralelo con lo que vamos a medir, ¿sí? Eh, Citando los dos principales, ¿verdad? La resistencia también se mide con un ómetro, ¿sí? Que se conecta al componente que es la cual queremos determinar su resistencia. No es muy común hacer esto ahora, pero se realiza siempre sobre el componente que vamos a medir y se ponen las puntas del ómetro y ahí obtenemos el valor óhmico de esto, ¿sí? Avanzando un poquitito más, tenemos a ver, aquí, resistencias y reóstatos. Eh, Aunque todo conductor o receptor presenta una resistencia al paso de corriente, se le da el nombre propiamente dicho de resistencia a una pequeña pieza con forma de cilindro fabricado de carbón mezclado con algún aglomerante. Por las características propias del tipo del material, presenta cierta dificultad al paso de corriente eléctrica. El valor óhmico de las resistencias suele darse grabado a ellas o bien mediante un código de colores, ¿sí? Existe una tabla, ¿verdad? En la que va a estar en el material que les voy a estar enviando también, que nos dice que para cierto color de banda en la resistencia le corresponde un valor. Por ejemplo, al negro le corresponde 0, al rojo 2, al azul 6, al violeta 7, al blanco 9, etcétera. Y de acuerdo a las bandas y a la posición que ocupa, entonces va recibiendo un valor de acuerdo a la posición y determinamos entonces el valor óhmico final de este componente que estamos analizando, ¿sí? En cuanto a trabajo eléctrico, eh, si el julio o joule, ¿verdad?, es el trabajo realizado para desplazar la cantidad de electricidad de un coulombio entre dos puntos cuya diferencia de potencial es 1 voltio, podemos deducir que T, trabajo, es igual a Q por U, ¿sí? Cantidad de electricidad por voltaje. El trabajo eléctrico suele también definirse como energía eléctrica consumida, nada más que eso, ¿sí? Sería la energía eléctrica consumida. En cuanto a la potencia eléctrica, el trabajo eléctrico desarrollado en unidad de tiempo es llamado potencia eléctrica, ¿verdad? Como el trabajo eléctrico desarrollado por una corriente se mide en julios. La potencia eléctrica viene expresada en julios sobre segundo o también llamado vatio. Para diferenciarla de potencia mecánica se designa con la letra W. Un vatio es la potencia de una máquina que absorbe o proporciona una energía de un julio en un segundo, ¿sí? Como múltiplo del vatio se emplea también el kilovatio, que corresponde a 1000 vatios, o caballo vapor, que es equivalente a 736 vatios, ¿sí? En cuanto a rendimiento, sería la relación existente entre una máquina, la relación que existe entre la potencia que proporciona y la potencia que recibe, ¿sí? Se representa por la letra griega eta, como una n vendría a ser, y se expresa en tanto por ciento, ¿sí? Por ejemplo, la potencia proporcionada por un motor de 2,5 kilovatios. Si su rendimiento es del 80%, vendría a ser 2 kilovatios. Una aplicación práctica un poquitito de eso, ¿sí? Y finalmente, para cerrar esta presentación, vamos a hablar un poquito de la ley de Joule. La ley de Joule enuncia que la cantidad de calor desprendida en un conductor por unidad de tiempo es proporcional a su resistencia y al cuadrado de la intensidad de corriente que lo recorre, ¿verdad? O sea que EC vendría a ser la resistencia por la intensidad de la corriente elevado al cuadrado por la unidad de tiempo. Nada más que eso, la ley de Joule.
Si bien son conceptos que, como ya les dije, probablemente ya vimos a lo largo de diferentes cursos, de diferentes módulos, de materias a lo largo de los semestres, es como para un repaso general, un poquitito, ¿verdad? Para darnos una idea de sobre qué conceptos vamos a estar trabajando a lo largo de todo este semestre. Si la bibliografía utilizada es la expuesta aquí, yo voy a compartir con ustedes el libro, ¿verdad? Que estamos utilizando nosotros. También con esta presentación va a ir un trabajo práctico, el cual lo pido que por favor lo puedan hacer durante la semana. Y entonces, cuando empecemos la siguiente presentación, ya tenemos ese trabajo finalizado y se le va a asignar su puntaje al el puntaje de trabajos prácticos de las materias, ¿sí? Me lo envían por favor a este correo que está aquí, fabian-lovera@fp1.edu.py, ¿sí? Como saben, nuestro grupo de WhatsApp disponible 24 horas para cualquier consulta que quieran hacer, cualquier aclaración, cualquier duda. Estamos completamente a las órdenes y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.